Dice la palabra del Señor, Lucas 17, verso 7, dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre Santo, sabemos, Señor, que estamos aquí por una sola razón, y es que el día de hoy tuviste misericordia de nosotros, Señor. El día de hoy, Señor, nos diste las fuerzas para levantarnos, para venir a tu casa, y todo te lo debemos a ti. Has tenido misericordia, Señor, y el estar aquí a escuchar tu palabra es una muestra más de cómo, Señor, nos muestras de tu gracia. Ahora yo te ruego, te pido, te suplico que me ayudes a poder exponer estos pasajes, que ayudes a mis hermanos a poder entenderlo, y no solamente, Señor, atesorarlo en nuestro corazón, sino aplicarlo. Porque al escudriñar estos pasajes vamos a ver, Señor, o vemos lo lejos que estamos de ser un siervo. Ayúdanos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. ¿Cuántos siervos hay aquí? Todos callados, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos siervos inútiles hay aquí? O puro campeón, ¿verdad? Puro conquistador, ¿verdad? Hermanos, al hablar, este tema ya lo hemos expuesto quizá unas 2 veces, me parece, a través de 14 años, pienso que es poco, ¿verdad? Pero de repente no hace falta que recordemos un poquito estos pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. Y al hablar sobre este tema, la intención, hermanos, es escudriñarnos. No es de que yo voy a escudriñar a mi hermano, no, escudriñarme yo primero y usted. Es analizarnos y hacer un autoexamen cada uno de nosotros, si de verdad estamos dando, por decirlo de esta manera, hermano, la talla de ser un siervo, de ser una sierva. ¿Cuántos siervos hay aquí? Bueno, vamos a ver. La misericordia de Dios es grande, hermanos. Esta parábola, mis amados hermanos, algunos les llaman la parábola del deber del siervo. Creo que así está como título arriba en su Biblia. No sé si así está, ¿verdad? Otros le llaman la parábola del siervo inútil. Y otros le llaman sirvientes inútiles. Así le llaman. Esta parábola que contiene 4 versículos, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? Si usted mira el verso 5 y 6, el Señor le está hablando, como título es: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Ese es el contexto del cual el Señor le habla a esta parábola. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta parábola? De el deber del siervo, del siervo inútil. Bueno, el contexto de esta parábola es que los discípulos deben de cuidarse de no ser orgullosos y egocéntricos al ser usados por Dios. Ya que el Señor les habló en el contexto de una fe como un grano de mostaza. Repito,
El contexto de esta parábola del deber del siervo o de siervos inútiles es que los discípulos deben de cuidarse de no caer en ser orgullosos, egocéntricos, al ser usados por Dios, ya que el Señor les habló de una fe como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque tendemos en caer en el orgullo, tendemos en caer en jactarnos, tendemos en caer en egocentrismos cuando el Señor de una manera, en su misericordia, nos usa, tendemos a caer en eso. Todos los que estamos aquí tendemos a caer en eso. Por lo tanto, esta parábola, en estos versos, el Señor está hablando del cuidado de no caer en orgullos y en egocentrismos. Y para eso, hermano, el Señor habla sobre un amo y un siervo. Y entender lo que es un siervo. Repito, para que los discípulos y nosotros no caigamos en orgullos, en egocentrismos a la hora de que el Señor nos use por su misericordia, nos habla de lo que es un siervo. Ahora, cuando nosotros leemos esta parábola, a primera instancia, hermano, porque ya la leímos, pareciera como si el amo no tiene consideración de este siervo. Aparentemente así lo miraríamos nosotros, mas sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque el siervo, según esta parábola, viene del campo, lo leímos, ¿verdad? Viene del campo, viene de apacentar el ganado, y apacentar el ganado y arar el campo, hermanos, son trabajos arduos. Apacentar el ganado y arar el campo son trabajos difíciles, son trabajos complejos, son trabajos que traen mucho cansancio. Son trabajos que regularmente se hacen bajo el sol, y lo único que alguien quiere de venir de arar la tierra y de cuidar el ganado, lo único que quiere, pues, cuando llega a casa es descansar y que lo atiendan. Es lo único que uno quiere hacer. Porque pregunto, ¿quién de nosotros cuando viene del trabajo, qué es lo que quiere hacer usted cuando viene del trabajo todo cansado, que trabajó 10 horas, 12 horas, qué quiere hacer usted? Lo único que quiere es comer. Es que alguien le quite los zapatos. Sentarse en el sillón y descansar y que nadie lo moleste ya que ha tenido un día muy pesado. ¿Quién no hace eso, hermano? ¿O quién no quisiera hacer eso? Entonces, esta parábola, repito, cuando habla de un siervo, al parecer este siervo viene del campo, viene de apacentar el ganado, viene cansado, viene asoleado, y cuando vuelve este siervo a la casa de su amo, el amo sabe que el siervo viene agotado, el amo sabe que el siervo viene cansado, mas sin embargo, a pesar de que el amo sabe de que este siervo viene agotado y cansado, el amo le dice: cíñete, alístate y prepárame la cena. Voy a comer yo y después tú. Pregunta, ¿qué es ceñir? Ceñir tiene que ver con que ponte los utensilios necesarios porque ahora vas a cocinar y me vas a servir. Basado en esta parábola que acabamos de leer. Entonces, mis amados hermanos, el amo sabe que su siervo viene agotado, viene cansado, y aunque viene así, le dice: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. Y cualquiera diríamos: pobrecito del siervo, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. ¿Qué significa la palabra siervo? Porque dice el verso 7, ¿quién de vosotros teniendo un siervo? ¿Qué significa la palabra siervo? Esta palabra, amado hermano, aquí no es un título como se usa en estos tiempos. Por ejemplo, muchos en el tiempo de hoy se presentan como el gran siervo de Dios. Sin embargo, si tienes un poco de curiosidad y le preguntas: ¿por qué eres un siervo de Dios? Quizás te va a contestar: soy un siervo porque predico la palabra. O soy un siervo porque toco un instrumento. O soy un siervo porque canto.
O soy un siervo porque soy diácono, abro la puerta, recibo a los hermanos, limpio la iglesia. Mas sin embargo, esta palabra siervo va más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque esta palabra siervo en realidad en griego, que es doulos, se refiere a un sirviente o a un esclavo. Y un esclavo, en el contexto donde el Señor le dice, es alguien que su voluntad ya no importa y lo único que vale es hacer la voluntad de su amo. Entonces, si nos consideramos siervos, los hermanos y las hermanas se consideran siervas, tendrían que examinarse, de ver cómo está el testimonio, de ver si nos sujetamos a Cristo, y tendríamos que examinarnos, de ver si todo lo que nos pide nuestro amo, lo hacemos. Todo. Entonces, ¿qué significa siervo? Esclavo. Es decir, con esto entendemos que un siervo es alguien que tiene que hacer todo lo que su amo le pide. Todo. Que mire cómo comienza, verso 7. Recuerda lo que les habló anteriormente en el verso 5 y 6. ¿Ok? Dice verso 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Repito, ¿qué significa la palabra siervo? Del griego doulos, que significa esclavo sirviente. Es decir, la parábola está hablando de un siervo que fue comprado por un amo para que le sirva. De eso está hablando la parábola. De un siervo, de un esclavo que fue comprado por su amo para que le sirva. Con esto entendemos, mis amados hermanos, que si nosotros nos consideramos siervos, o las hermanas se consideran siervas, tendríamos que entender dos cosas. Número uno, fuimos comprados. Amén. Fuimos comprados. Y número dos, una vez que fuimos comprados, la razón del por qué estamos en esta tierra temporalmente, porque usted y yo estamos temporalmente, es para hacer la voluntad de nuestro amo. Esa es la razón por la cual tú y yo fuimos comprados. ¿Para qué? Si tú te consideras siervo, si tú te consideras sierva, bueno, número uno, es que fuiste comprado. Y número dos, la razón por la cual fuiste comprado y estás en esta tierra temporalmente, porque estamos temporalmente, hermano, es para hacer la voluntad, no de nosotros, sino la voluntad de nuestro amo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice Pablo, no son tuyos, sino que son de Dios. Dice el verso 7, ¿quién de vosotros, teniendo un esclavo, un sirviente, un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Decir, amados hermanos, una vez que entendemos que es un siervo, una vez que entendemos que es un esclavo que fue comprado por su amo, porque es el contexto en que lo está diciendo el Señor, y una vez que entendimos que este siervo fue comprado para que le sirviera el amo, la pregunta es, ¿quién debe de obedecer a quién? ¿Quién? ¿Quién debe de obedecer a quién? El siervo al amo. El siervo al amo. Pero hay siervos que quieren mandar al amo, declarando y decretando. Hay siervos que son supuestamente siervos que le quieren ordenar, mas sin embargo no. ¿Quién debe de obedecer a quién, hermanos?
el siervo al amo. ¿Qué es este verso 7, hermano? Este verso 7 es una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica tiene una respuesta obvia. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo está haciendo esta pregunta retórica, las personas que lo están escuchando saben obviamente la respuesta. Ellos lo saben. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice pasa y siéntate a la mesa? Nadie. Verso 8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñate y sírveme hasta que haya comido y bebido? Después de esto, come y bebe tú. Es decir, el siervo viene cansado, el siervo viene con hambre, el siervo viene asoleado, mas sin embargo después de arar la tierra, después de apacentar el ganado, no llega y se sienta para que le sirvan. No, sino que el amo le dice, sírveme. ¿Cómo? Preparándome la cena, cíñete y sirviéndome, y hasta que yo haya comido primero, después de esto, come y bebe tú. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es un siervo. Esto es un siervo que ha renunciado a todos sus derechos. Esto es un siervo que ha renunciado a su voluntad para hacer la voluntad de su amo. Esto es ser un esclavo de Cristo, que significa estar sujeto a Cristo en todo. El apóstol Pablo decía en Romanos 1:1, dice Pablo, yo siervo de Jesucristo, yo esclavo de Jesucristo, yo sirviente de Jesucristo. En Tito 1:1 dice Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, esclavo y enviado por Jesucristo. Pregunta, ¿qué había entendido el apóstol Pablo? En el contexto cultural, Pablo se pone como alguien que ya no tiene voluntad, hermano, sino que su voluntad está rendida a Cristo. Él sabe que es un esclavo que fue comprado y ahora lo que más le importa es hacer la voluntad de su amo. Por eso Pablo sabe lo que significa la palabra siervo en el contexto, como lo está diciendo. Ejemplo, amados hermanos, por todo lo que ha hecho Pablo, ahora que estamos viendo el libro de los Hechos, fíjese bien, los viajes misioneros, las iglesias plantadas, la propagación del evangelio, el arduo trabajo, el cansancio. Pregunta, por todo lo que hace Pablo en el libro de los Hechos, ¿en algún momento el Señor le da gracias a Pablo por ello? ¿Le da gracias? No. Pregunta, ¿en algún momento el Señor le da gracias al apóstol Pedro por todo lo que hizo en su obra? No. ¿Por qué? Porque es un esclavo que fue comprado. ¿En algún momento el Señor le da gracias a Santiago, a Juan, porque predicó e hizo porque propagaron el evangelio? No, porque son esclavos, son siervos. ¿En algún momento el Señor le da gracias a Moisés cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto? ¿Hay un texto que diga, Moisés te doy las gracias por esto? No, porque Moisés era un siervo. ¿En algún momento el Señor le da gracias a Noé por construir el arca? No, porque es un siervo, un esclavo, un sirviente. ¿Tú esperas que te dé las gracias? Pues fíjese que hay gente que quiere que le den las gracias. Mis hermanos, cuando nosotros se nos olvida que somos llamados a ser esclavos, cuando se nos olvida, entonces vamos a comenzar a hacer las cosas para nosotros. Cuando a ti y a mí se me olvida que somos esclavos, siervos, sirvientes, entonces las cosas que hacemos las empezamos a hacer para nosotros. Ejemplo, para que nos vean, para buscar reconocimiento esperando que nos den las gracias.
Cuando ya estamos en ese punto, hermano, ya estamos en una dirección que no es del Señor. Repito, un siervo en el contexto de lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo era alguien que ya no tenía voluntad propia, alguien que vivía para su amo, alguien que había sido comprado y ahora él ya no tenía voluntad, sino que estaba dedicado a hacer la voluntad de su amo. Verso 9. ¿Estamos ahí? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado hacer? El mismo Señor contesta, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Pienso que no. Es decir, no esperemos que Dios nos dé las gracias a nosotros por lo que hacemos, ya que somos, ¿qué? Esclavos. Esclavos. Fuimos comprados por misericordia, por gracia. Repito, no esperemos que Dios nos dé las gracias a nosotros por lo que hacemos, ya que somos esclavos, somos siervos. 3 razones, hermanos, de por qué nosotros como siervos debemos de hacer su voluntad, la voluntad de Dios, antes que la nuestra. ¿Alguien está en esa posición? ¿Hace la voluntad de Dios antes que la de Él? ¿Antes que la nuestra? ¿Antes que la suya? Hermano, no es fácil ser siervo. Es una palabra muy grande. Repito, 3 razones de por qué nosotros como siervos debemos de hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Número 1, Dios no nos debe nada. Es decir, esta parábola nos enseña que Dios no nos debe absolutamente nada. Por lo tanto, Dios no es el genio de la lámpara donde después de que tú hiciste algo, Él está obligado a darte lo que tú le pidas. No, hermano. No. Señor, ya hice esto, ahora dame esto. No, ese no es el Dios de la Biblia. Él no nos debe nada. A pesar de que tú obedezcas, Él no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Pastor, pero el Salmo 37:4 dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay cosas que en el corazón, si Dios le da a uno cosas en el corazón, nos echamos a perder, hermano. ¿Se acuerda cuando iban en el desierto? ¿Qué le pedían en el desierto? Carne. Y atrás de la carne, ¿qué venía? Juicio. Pero pastor, dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pregunta, ¿qué estaba pidiendo David en ese salmo? Estaba pidiendo paciencia. Estaba pidiendo que él quería confiar en Dios en tiempos difíciles. Estaba pidiendo guianza. Bueno, deleítate en Jehová y Él te dará paciencia, fe y guianza. Pastor, pero es que la Biblia dice que las bendiciones están condicionadas, ya que el Deuteronomio 28 del 1 al 25 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice todos, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones. Yo le hago una pregunta: ¿quién puede obedecer eso? ¿Quién puso por obra la palabra al pie de la letra, hermanos? ¿Quién? Nada más hay una sola persona y es Cristo. Número 2, 3 razones de por qué nosotros como siervos debemos de hacer la voluntad de Dios antes que la de nosotros. Número 1, Dios no nos debe nada. Número 2, Él no está al servicio de nosotros, sino nosotros al servicio de Él. Y número 3, esta parábola también nos enseña
que cuando entendemos, hermano, lo que es un siervo, que es un sirviente, un esclavo, será más fácil para nuestra vida cristiana entender la voluntad de Dios. Será más fácil. Porque sabe la posición en la que tenemos nosotros. Somos esclavos, sirvientes. Verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y el Señor contesta, pienso que no. Recordemos, está hablando de un esclavo que lo compró. Sí, no solamente este siervo viene del campo cansado, sino que ahora le sirve a su amo, y una vez que le sirve al amo, el amo no le da las gracias. Quizá le dice, hiciste bien las cosas, pero no le da las gracias. En la parábola de los talentos no vemos que el dueño de la viña le dio las gracias, no. Le dijo, bien siervo, hiciste esto, pero no le está dando las gracias. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Señor, ya trabajé mucho. Dame las gracias. Y el Señor dice no. Señor, ya di mucho a tu obra. Y la gente quiere que le den gracias. Y el Señor dice no. Señor, ya llevo 30 años en el Evangelio soportando a los hermanos. Que alguien me dé las gracias. Y el Señor dice que no. El amo, hermanos, el amo nunca estaba endeudado con el siervo. Y ese es el motivo por el cual no da las gracias el amo. El amo nunca estaba endeudado con el siervo, sino que el siervo estaba para cumplir las órdenes del amo. Y un esclavo era considerado en ese tiempo legalmente, fíjese bien, un esclavo era considerado en ese tiempo legalmente como un no persona. Era una persona, Era una persona, pero estaba considerada como un no persona en el sentido que este esclavo no podía decidir porque fue comprado. Ejemplo, un esclavo en ese tiempo no podía decidir con quién casarse. ¿Qué nos dice el Señor a los cristianos? ¿Con quién nos debemos de casarnos? No unas, ¿verdad? Pero ahí va la sierva, ahí va, queriendo hacer su voluntad. Pero ahí va el siervo según queriendo hacer su voluntad. Un esclavo en ese tiempo no podía decidir de ya me voy, no podía. No podía mudarse. No podía hacer lo que quería, tanto que en ese tiempo a un esclavo lo comparaban. Fíjese, era una persona, hermano, pero en ese tiempo a un esclavo lo comparaban como una herramienta, un utensilio. Como un utensilio. Donde el dueño, a la hora que lo quisiera usar, lo usaba. Y el utensilio tenía que estar dispuesto. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, yo quiero ser un utensilio, un instrumento en tus manos? ¿Cuántos hemos dicho eso, hermano? Lo hemos dicho. A veces no sabemos ni lo que decimos, hermano. Porque un utensilio tiene que estar, ¿qué? Listo. Ejemplo. Tu carro es una herramienta de transporte que debes de cuidar, pero no darle las gracias. Gracias, carrito, por traerme. Gracias, martillo, porque me ayudaste a meter los clavos. Es un utensilio, hermano. Yo no he visto a alguien que le diga a la cortadora de zacate, gracias porque cortaste mucho zacate y la está sobando, ¿verdad? No.
Bueno, en ese mismo sentido, hermanos, un siervo, un esclavo, se les trataba de la misma manera, donde estaban puestos para hacer la voluntad de su amo, como una herramienta, como un utensilio, y jamás pasaba por la mente del amo que le diera las gracias. Jamás. ¿Cómo podemos nosotros, amados hermanos, aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo? ¿Eres un siervo? ¿Cuántos siervos hay aquí? ¿Haces la voluntad del Señor a cabalidad? Mire bien, cuando nosotros nos consideramos siervos, o las hermanas siervas, entonces entendemos que somos herramientas, somos utensilios en las manos del Señor en todo tiempo. Y quien no entienda esto va a tener muchos problemas, ya que el ser esclavo de Jesucristo es estar dispuesto a hacer lo que Él dice. Ejemplo, si somos siervos o instrumentos, debemos de saber que no debemos de argumentar con Él. Y un amén. Si somos siervos o instrumentos, debemos de saber que no debemos de argumentar con su palabra, con Él. Señor, tú dices, pero mira al hermano. Señor, tú dices, pero mira a la hermana. Señor, tú dices esto, pero mira a mi esposa, a mi esposo. Señor, tú dices esto, pero mira. No se puede argumentar con Él. Tú dices esto, pero... Siervo, ¿no puedes argumentar con el Señor? ¿No podemos argumentar con Él? ¿Qué debe de entender un siervo? Un siervo entiende que todo lo que el Señor nos manda hacer como siervos, por medio de su palabra, es para su gloria. Mas, sin embargo, en el momento en que pensamos que es para nosotros, en el momento que pensamos que cuando predicamos y pensamos que la gente nos viene a escuchar a nosotros, o en el momento cuando cantamos y pensamos que nos vienen a escuchar a nosotros, ya estamos mal. Porque un siervo hace todo para la gloria de Dios. Hermanos, somos llamados a ser siervos, esclavos. Hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Señor por amor. Sin embargo, cuando olvidamos que somos simplemente herramientas, hermanos, comenzamos a perder dirección, se manifiestan los egos y pensamos que somos indispensables. Todo es para la gloria de Dios. Y por lo mucho que hagamos, el único título que podemos alcanzar es: siervos inútiles somos. Ese es el único título. ¿Cómo se interpreta, amados hermanos, que el amo no le da gracias al siervo? ¿Cómo? Respuesta: el amo jamás estará endeudado con el siervo, jamás. El amo jamás estará endeudado con el siervo. Si nosotros como herramientas, nosotros como utensilios, nosotros como siervos, simplemente somos llamados a ser obedientes. Sin embargo, nuestra obediencia no hace que el amo se endeude con nosotros, no. El amo nunca va a estar endeudado con nosotros, hermanos. Usted puede ser un cristiano piadoso por 30 años. Puede tener un buen testimonio por 30 años. Puede ser un buen cristiano por 30 años, mas sin embargo, jamás el amo estará endeudado con usted o conmigo. Y cuando nosotros reclamamos: Señor, 30 años de servicio, 30 años predicando, 30 años cantando, Señor, dejamos de ser siervos ahí.
Dejamos de ser siervos. 30 años, Señor, predicando. Y mira a los hermanos. 30 años cantando y no me lo agradecen. Hermanos, tocamos, cantamos, predicamos por misericordia. Pregunta, ¿usted cree, fíjese bien, usted cree que si Dios quisiera que la mejor voz del estado de Utah le cantara, no se convertiría? Pues claro que sí. Pero Él ha decidido que usted tenga salvación y le cante con esa voz desafinada que tiene. Que tenemos, más bien. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que éramos el dueño de la vida del siervo. Y que los siervos existimos para hacer la voluntad de Dios. Es lo que nos enseña esta parábola nada más. Verso 10. Así también vosotros, cuando os hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. A ver, hermano, dígalo. Siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Pregunta, ¿hacemos todo lo que el Señor nos manda hacer, hermano? Si cuando el Señor nos manda hacer lo que debemos de hacer, y es ahí donde nos debemos de considerar siervos inútiles, ¿qué seríamos cuando ni siquiera hacemos? Fíjese bien, hermano. ¿Qué seríamos cuando ni siquiera hacemos lo que Él nos manda hacer? ¿Qué significa la palabra inútil? Es fuerte esa palabra. Inútil. En griego significa no merecedor de ninguna alabanza. No merecedor de ningún elogio. Pregunta, ¿podrá alguien en su mente querer que Dios le dé alguna alabanza? ¿Qué somos, hermanos? Siervos inútiles. La versión en lenguaje actual dice, ninguno de ustedes que tengan un esclavo le dice, ven y siéntate a comer, cuando éste regresa de trabajar en el campo, de cuidar las ovejas. Más bien le dice, prepárame la cena, quiero que estés atento a servirme hasta que yo termine de comer y de beber. Ya después podrás comer y beber tú. Tampoco le da gracia por cumplir sus órdenes. De modo, cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias. Más bien piensen, nosotros somos solo sirvientes. No hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Hermanos, esta parábola nos habla a nosotros de no olvidar quiénes somos. Somos hijos de Dios, sí, redimidos por su gracia. Pero somos siervos, somos sirvientes, somos esclavos. Si es que hacemos lo que tendríamos que hacer. Y un esclavo ya no tiene voluntad, ya que la voluntad de este siervo está rendida a Cristo. Yo le hago una pregunta y me la hago yo también. ¿Nuestra voluntad totalmente está rendida a Cristo?